¿Qué es una fábula? Se conoce como fábula a una narración ficcional de tipo literario, generalmente breve, escrita en prosa o verso. La fábula es un subgénero de literatura narrativa, relato. Se trata de narraciones educacionales ejemplizadas que transmiten un mensaje de típico ético, tradicional o moral. Por eso su objeto es pedagógico o ilustrativo, educar al lector mediante situaciones ficcionales o fantásticas en las que costumbres, vicios o virtudes que se consideran fundamentales en una comunidad humana. La enseñanza de la fábula se encuentra generalmente resumida al final del relato y suele ser más o menos explícita. No debe confundirse este género con otros géneros didácticos como el sermón, la parábola o los apólogos. ¿Cómo está compuesta la fábula? La fábula tradicional se compone de 3 partes. Inicio, en donde se representa a los personajes, su rasgo definitorios y los puntos iniciales del relato, la ubicación geográfica, temporal, social, etc. Suele ser muy breve. Desarrollo de la trama aquí conduce a una situación problemática, ya sea moral o éticamente, derivada de las características o de las acciones iniciales de los personajes. Y desenlace, el término de la fábula, sea feliz o infeliz, donde se producen las consecuencias de la lección tomada en la complicación y, por último, se enuncia la moraleja o la enseñanza final de un relato. Tipos de fábula mitológica. Las fábulas mitológicas reconocen el contenido místico de una carátula dependiendo de su naturaleza. Las fábulas pueden ser clasificadas en agonologes, consiste en un relato de confrontación de conductas u opiniones entre los protagonistas o entre el protagonista y el antagonista. A medida que transcurren, se permitirán a un personaje y se castigará al otro. Mitológicas son las fábulas que recogen el contenido religioso o místico de una cultura o grupo humano específico, es decir, su mitología puede, pero a diferencia de los relatos épicos, se centra en pequeñas anécdotas que muestran sus valores culturales de animales. Tienen como protagonista a seres del reino animal, a los que se les provee de rasgos humanos, habla o inteligencia. Personajes generalmente son pocos, como mínimo son 2, cuya posición, como dijimos antes, son encontradas. Ambientación, un lugar generalmente descrito de modo muy sucinto. Narrador es quien cuenta el relato y al final resume la moraleja. Y a continuación se presenta una fábula. ¿Qué es una leyenda? Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales, por igual transmitidos a través de las generaciones. Esas transmisiones se han dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como creíbles. Esta credibilidad se intenta conseguir dando a la leyenda un lugar conocido por la población y una posición retomada en el tiempo. Como por ejemplo la leyenda de La Llorona. Lo importante de esto es que de esa manera creaban escenarios creíbles y situaciones posibles que situaban
al relato en un mundo que resultaba familiar para las personas que iban a transmitir el relato a las generaciones próximas. Uno de los relatos más creíbles es el de La Llorona. Las leyendas relataban hechos sucedidos en un tiempo y un lugar impreciosos donde las acciones tienen un carácter tradicional y se mezclan sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. Las leyendas son ricos recursos para el análisis de los pueblos, ya que en estas los expertos pueden ver de qué manera el pueblo percibe al entorno, su religiosidad y su identidad. Características de una leyenda: tiempo y lugar. Este suele ser mucho más preciso que en un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado, y suele estar ligado a una región determinada. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sacrado, dotado de carácter simbólica, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrados a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses o semidioses, monstruos, etc., y sus funciones en el marco de la mitología o una cosmogonía, concepto del universo determinada. Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua respondían a su cultura religiosa y al modo en que entienden el universo y se explicaban su origen, por lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales, enredados oralmente y luego por escrito, de generación previas, contenían toda esa carga cultural tan específica. Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables, a pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que funciona como explicaciones imaginarias a fenómenos complejos y sirve para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras. Los mitos no funcionan fuera de dicho sistema de creencias. Origen del mito. Los mitos tienen por lo general un origen oral y tradicional, herencia de las épocas primeras de las culturas, en las que era necesaria la construcción de un relato y un imaginario narrativo para explicar el origen de las cosas o ciertos códigos de conducta. Los grandes eventos religiosos, políticos o existenciales de la humanidad suelen estar acompañados de mitos, desde la creación del universo, la fundación de la Roma antigua, al empleo de maíz con alimento principal de ciertas culturas prehispánicas americanas. Los mitos corresponden a preguntas humanas fundamentales y les brindan un acompañamiento imaginario y narrativo. Sus características de un mito. Los mitos se caracterizan, según al antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, por tratar narrativa preguntas existenciales de humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento. ¿Qué es una epopeya? Se conoce como epopeya a las obras del antiguo género literario de la épica, en el que se inscriben las distintas obras narrativas fundacionales de largo aliento que comprende la tradición mitológica, política o cultural de una nación. Es una forma de relato más antiguo conocido que recoge generalmente un conjunto de episodios heroicos, míticos y mitológicos, en los cuales se construyen y por lo general se dan inicio a la visión de mundo de una cultura, razón por la cual suele estar compuesto en versos, posteriormente sería transcritos y guardados en papiros, libros o tablillas.
a menudo modificado detalles significativos de su narrativa. La epopeya de la que se tiene conocimiento proviene de la cultura sumeria. Su héroe guerrero y rey de la ciudad de Uruk. En su relato surgen elementos de la tradición mesopotámica ancestral como el diluvio universal o la búsqueda de la vida eterna.